este varón era que al lugar donde él se fue no era. Y de ahí tenía que trasladarse hacia el otro lado, hacia la otra mitad del reino, para poder adorar a Dios. Y entró una palabra en su corazón. Y entró la maldad en su corazón. Y entró lo malo dentro de su mente y tomó todo su cuerpo y tomó toda su vida y lo estaba ahí y decidió hacerse dos lugares santos, dos lugares de adoración. Para sí mismo, para ya no tener que ir a aquel otro lugar. Y elegía, hacía cualquiera, entregaban currículos para decir, vos haces sacerdote, sí, vení, calificaste para esto. Ni se bañaban, ni tenían lectura, no sabían nada. Pero él le agarraba y entregaba como entregando un trabajo, le decía, venga, tú eres sacerdote, venga, quememos incienso, venga, vamos a hacer sacrificio. Pero no había revelación de parte de Dios en aquel varón. Conoció la palabra de Dios, sí, la conoció, porque de lo contrario no sabría que en los lugares altos es donde se hacían sacrificios. Así está pasando hoy en día. Hombres se están levantando con el poder de la palabra de Dios en su boca. Pero también, escúcheme bien, aquí no pasa, pasa en otros lugares. También se están levantando hombres amadores de sí mismos, dice la palabra. Hombres conforme a sus deleites. Hombres y mujeres conforme a los placeres de la vida. Conforme a lo que a ellos se les place, lo que les cae bien, deciden hacer lugares de altares donde ahí no hay presencia. Pero ¿saben por qué? No porque Dios no pueda, sino porque Dios no es atrevido. Y en un lugar donde no se le permite estar al Espíritu Santo, ahí no puede estar la presencia de Dios. Dos hombres necesita el Señor. Dos hombres no como usted y como yo. Y yo estaré en medio, dice su palabra. Pero aquel lugar estaba lleno de generaciones que no buscaban presencia de Dios, que no buscaban la revelación y el favor de Dios. Creían que estaba todo bien con hacer un altar, con estar quemando todo esto, pero había alguien, un jovencito, que vaya a saber de dónde fue tomado, pero para el Espíritu de Dios ese varón era de un corazón limpio. Era una mujer limpia que portaba palabra y presencia de Dios. Y fue a predicarle, fue a anunciarle la verdad a aquel varón, a aquel rey. Pero pasó algo. Pasó algo, que se levantaron en contra de aquel mensajero, de aquella mensajera en su momento. Se levantaron para querer callarle en su boca. Aquel, cuando escuchó que él había declarado palabra de Dios, no solamente había declarado la palabra de Dios, sino que dice en la Biblia que en aquel mismo día había dado la señal de lo que acontecería con aquel altar. Primero se quebraría, se rompería toda obra de maldad, y la ceniza, la inmundicia que quedaba, eso sería derramado. ¿Y sabe lo que pasó? Se cumplió la palabra de aquel varón. ¿Cuántas veces Dios te dio palabra para que lleves? ¿Cuántas veces Dios te dio su presencia y confió en ti? Te dio lo mejor que tenía. Te dio una alabanza, te dio una palabra, te dio el conocimiento para poder hablarle a un hombre, para poder hablarle a una mujer y predicarle de la verdad que es Cristo y sacarlo de aquella maldad en la que estaba y traerlo al reino de justicia de Dios. Pero alguien se te levantó. Alguien quiso dañar lo que Dios estaba haciendo contigo. Alguien te sacó lo que tú tanto anhelabas, lo que tú estabas esperando que se activara. O eso fue lo que creyeron. ¿Cuántas veces quisieron callar tu boca a través de palabras que venían sin sentido, a través de prédicas que venían sin sentido, sin presencia de Dios, que venían cargadas de odio,
egoísmo, de envidia. Y tú a veces tenías que guardar silencio. Y tenías que guardar silencio, ¿sabes por qué? Quizás no lo entendía, yo te lo voy a decir. Porque tu espíritu entendía que si tú te levantabas en contra de aquel varón, de aquella mujer, caería. Y quizás no habría oportunidad de que se salvara. Hay momentos en que hay que guardar silencio. Pero hay momentos que no importa cuántos jeroboanes se te levanten. Si tienes que hablar la palabra de Dios, suelta tu boca y habla palabra de Dios. Porque ciertamente el Dios de Israel estará contigo. No importa qué situación estés. No importa el agua que estés atravesando. No importa el fuego y prueba que estés pasando. Yo estaré contigo, dice el Señor. Y aquel varón, cuando soltó, se cumplió lo que Dios había dicho. Hubo cumplimiento de la palabra. Pero no a todo el mundo le va a gustar cuando tú sueltes una palabra y se cumpla. No a todo le va a agradar que tú digas, oye, ojo con lo que estás haciendo. Ponte sobre la brecha porque viene el enemigo y vas a caer y eso te va a doler. Resulta que el hermano y la hermana tropezaron. ¿Y a quién le echaron la culpa? A quien fue el mensajero de parte de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquel varón empezó a acusarlo, le apuntó con el dedo. Así como se te van a levantar. Cuando sueltes la palabra que se está gestando en tu vientre. Cuando sueltes la palabra que está latiendo en tu corazón. Cuando sueltes la palabra que está ardiendo en tu interior. Cuando sueltes aquella palabra que está ahí en lo íntimo. Que está dando semillas. Que está dando raíces. Que pronto saldrá la luz. Tú que te escondes ahí en lo profundo. Que dices, aquí nadie me va a ver. Aquí hay gente que está oyendo palabra de Dios. Que no viene del hombre. Que no viene de la mujer. Sino que viene del mismo Dios. Cuando abren su Biblia, ahí con el temor de Dios es cuando Dios se le revela. Esos son los hombres y mujeres de los últimos tiempos. Pero hermano Ángel, cuando son los últimos tiempos los estamos viviendo. Los estamos viviendo, iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. Este varón levantó la mano y extendió y dijo, prenderle, agárrenlo, tenemos que detenerlo a este que está creciendo, a este que está soltando y hablando de parte de Dios, hay que detenerlo, a este no tenemos que dejarlo que avance con alabanza, porque este alaba y este rompe cadenas, a esta no hay que dejarla que se arrodille, porque cuando se arrodilla hay presencia de Dios y el diablo tiembla. No hay que dejarlo que predique. Agárrenlo, deténganlo. Pero en aquel momento su mano se seca y se torce y no la pudo enderezar. Aleluya. Así serán aquellos que te apuntan con el dedo porque hacen la voluntad de Dios. No van a poder enderezar. No van a poder enderezar sus caminos. ¿Sabe por qué? Porque aquel mismo que te quiso avergonzar va a ser el mismo que tenga que correr a ti por causa de la palabra de Dios, para que tú clames a tu Dios y Él es justo y verdadero. Abra los cielos en tu favor, aleluya. Porque es que aquel rey le dijo a este varón, te ruego que ores, que clames a tu Dios. En aquel momento ese joven oró. Y sabe lo que pasó, los cielos fueron estremecidos. Porque había alguien conforme al corazón de Dios, alguien que aclamaba delante de Dios con un corazón íntegro, con alguien que no se movía si estaba en momentos difíciles, sino que decía, Jehová mi Redentor, Jehová es el que vive, mas yo no vivo, Jehová vive en mí, ya no soy yo, ahora es Él. Cuando podré como
Si Él lo que te puso delante tuyo es porque Él es fiel y justo para levantarte. Él sabe que tú puedes. Te lleva a los lugares lejanos, ¿no, pastora? Cuando menos te lo imaginas, y allí cuando estabas esperando ser uno más del montón, Dios dice: no, tú no vas a ser uno más del montón, porque el territorio que pise la planta de tus pies será tu territorio, porque ya no vives tú, a Cristo vive en ti, porque no vas solo, porque no vas sola, estás lleno de la presencia de Dios. Para ir terminando, aconteció algo, y aquí quiero que ponga mucho cuidado. Aquel varón oró y tenía una orden de parte de Dios: profetizarás, dirás todo lo que tengas que decir a coro humano, pero cuando termines de hacer lo que yo te digo, no comerás pan en esa ciudad, no tomarás agua, ni volverás por el mismo camino que viniste. Así lo estaba haciendo aquel joven, pero en el camino se encontró con un hermanito que antes venía a la iglesia. Se encontró con un pastor que se fue enojado. Se encontró con uno que profetizaba en la iglesia. Se encontró, ¿sabe con quién? Con un profeta anciano, con un profeta que hace muchos años, tiempo atrás, palpaba la gloria de Dios, podía oír la voz de Dios, pero algo pasó en su corazón. Hubo algo que corrompió la santidad que había en su vida, y aquel hombre ya no escuchaba más la voz de Dios, y había silencio de Dios por cuanto de la maldad. ¿Sabe por qué? Porque aquel profeta viejo estaba rodeado de gente sin paz, de gente sin temor a Dios. Estaba en el reino de Jeroboam, era uno de los que sentía la presencia de Dios, pero cuando se dividió el reino, él decidió irse con aquel que no tenía presencia. Y comenzó a perderse la unción que portaba, y comenzó a pudrirse aquella unción que tenía. Entonces decidió seguir ahí en esos lugares de perdición, de abandono, porque estar en un lugar donde no hay presencia de Dios es tirarte al abandono, es tirarte a la muerte espiritual, es decir, más ya está, no quiero más nada, no quiero que Dios haga más nada por mí. Es decirle al enemigo que estoy, al enemigo que tú quieras, pero derrotado está en el nombre de Jesús. Derrotado está en el nombre de Jesús. Y aquel hombre con quien se cruzó este joven, él estaba sentado debajo de un árbol, de una plantita, estaba descansando del camino, porque quizás el calor, quizás el camino que era demasiado largo. Ya estamos terminando, ¿eh? Quizás demasiado largo, quiero terminar con esto, demasiado largo, le estaba fatigando, le estaba pegando demasiado el calor, le estaba pesando aquella palabra que Dios le dio, aquella orden, aquel ministerio le estaba haciendo pesado, pero aún así todavía seguía avanzando. Se sentó por un momento para meditar, quizás será: Señor, ahora por dónde me vas a llevar. Estaba siendo guiado por Dios, estaba siendo instruido por Dios. Le había dicho: no comas, no bebas y no vuelvas por el mismo camino que fuiste. Instrucciones de parte de Dios. Pero estando él descansando, estaban aquellos que hablan bajito, los hijos de aquel hombre, de aquel profeta viejo, como lo llama la Biblia, encima lo dice viejo, de antaños, hombre ya con cansancio, hombre quizás sin esperanza, porque encima de que está sin Dios, encima que ya no siente la presencia de Dios, está lejos del temor de Dios, encima estaba avanzando